Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Bueno, vamos a hacer hoy el consultorio mensual de psicosomática clínica y transgeneracional, el primero del año, un consultorio mensual. El año pasado hacía un consultorio mensual cada mes sobre psicosomática clínica y transgeneracional, y hoy haremos uno con las preguntas que me dejaron a través de las redes sociales. Agradecer a las personas que han participado la semana pasada, que el directo lo hice el lunes con Rafael Ángel Toruño, en el cual hablamos del viaje del alma, hablamos un poco de lo que había escrito en el libro. También agradecer por las preguntas que me hicieron hoy para este directo. Recordarles que haremos este consultorio de psicosomática y transgeneracional. Vamos saludando a las personas. Salsín Manguito, mira, Salsín Manguito, que tengo aquí, Key West. Maylin de Miami, aquí estoy con mi sudadera de Key West. ¿Qué más? Recordarles que ya estamos con las inscripciones del curso de psicosomática clínica, de Practitioner Coach en Programación Neurolingüística, PNL, aquí en Galicia, que empezamos en marzo. Maylin, ya tú sabes. Recordarles también, antes de empezar, como siempre digo, que cualquier dolencia, porque hoy como haremos el consultorio de psicosomática, siempre aclaro que cualquier dolencia que tengas, visita a tu médico, así nos curamos de espanto para que te dé un diagnóstico, ya que básicamente la psicosomática, como siempre digo, es una herramienta que nos puede servir para encontrar respuestas de cuando tu síntoma puede ser crónico, se te vuelve repetidamente a lo largo de tu vida, o ya has probado las vías convencionales y no encuentras la sanación que deseas. Así que bueno, es un poco cómo funciona la psicosomática. Bueno, mientras hoy hablaremos de este consultorio de psicosomática con las consultas que me hicieron, mientras se va sumando la gente a este directo, vamos a charlar un pelín. 2025 viene también movido, como el 2024, continuamos con un año movido en todos los aspectos, se están incrementando cada vez más los hostigamientos de todo tipo, en todos los niveles, se fomenta cada vez más la separación entre los individuos y las personas, ¿no? La división de ideas, o piensas lo mismo que yo o estás en contra de mí, y entonces se genera esta polaridad, o estamos viendo cómo esta polaridad entre los individuos se pronuncia cada vez más, y no somos conscientes que al final lo que nos salvará como humanidad es la unidad y de hacernos responsables de nuestras decisiones y actos, como le he hablado en muchos directos, ¿no? Recordemos que la responsabilidad es la habilidad para responder, o responder hábilmente frente a las circunstancias que nos tocan vivir. Sin embargo, todas aquellas personas que de alguna manera se identifican con las formas, como dice el curso de Milagros, con las ideas, con ese mundo dual, con el significado individual y subjetivo que dan a las experiencias que les tocan vivir, al final a esas personas les tocará sufrir, ya que cuando la experiencia se ajusta a su forma de pensar, estarán encantados y encantadas, pero cuando no sea así, entonces sufrirán y entrarán en estrés, y evidentemente terminaremos enfermando. Cada vez más atiendo temas de ansiedad y depresión. Y curiosamente me he dado cuenta estos días, por circunstancias, cuando tú te cruzas, cuando tú puedes tener un trabajo personal y te encuentras en equilibrio, en paz contigo mismo o contigo misma, pero cuando te encuentras con este tipo de personas que está en esa matrix, ¿no? en esa identificación con esa dualidad, en esa identificación de esas formas, como decía, cuanto más amor, cuanto más cariño, cuanto más compasión das, tendrás que ver que más será el hostigamiento por parte de esa persona, de su ego, ya que el ego rechaza el amor y busca continuamente el miedo. La maestría de las personas que están equilibradas, que están en su punto, será poder soportar de alguna manera esos envites y esos hostigamientos, ¿no? Porque el ego busca hacernos sentir miedo frente a las ideas de los demás, a los pensamientos de los demás, a las acciones de los demás, y este enfrentamiento al final les sirve al ego
para encontrar la justificación de tener que defenderse de algo o de alguien, a todos estos pensamientos de ataque que el propio ego ha fabricado para poder sacar esta rabia, esta frustración, esta impotencia, etcétera, etcétera. Todo esto evidentemente no nos permite responder con habilidad frente a las situaciones que nos tocan vivir. Hoy haremos el consultorio, pero la semana que viene, las otras, tendremos invitados y seguiremos hablando, como el año 2024, de diferentes temas del despertar de la conciencia y de aportar el granito de arena para seguir buscando la unidad. Como siempre digo, también el ego, ¿no? Cuando cometemos los errores, cuando los errores los cometen otros, vamos a deshuello, pero cuando lo cometemos nosotros mismos, al final terminamos restando importancia de eso que hacemos o distorsionamos la realidad para no entrar en esas historias, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas hoy que me hicieron rápidamente. Hoy voy a tratar de que los directos sean de 30 minutos, no de 40 o 45, como a veces nos vamos. Vamos a comenzar con las preguntas que me han hecho a través de vuestros mensajes. Ainhoa me preguntaba sobre los hormigueos, es decir, las parestesias, se le dice a los hormigueos. Y me preguntaba por brazos y por muñecas, y tengo un déjà vu que en algún momento o en algún directo también respondí el tema de la parestesia, es decir, los hormigueos en los brazos y en las muñecas. Básicamente, ¿qué podemos decir aquí? Que principalmente los hormigueos tienen que ver con un conflicto de contacto o separaciones, como el tema de la piel, ¿no? A su vez, también los hormigueos tienen que ver con una desvalorización. Recordemos también que el brazo es trabajo. Podemos hablar de que cuando a una persona se le duerme una parte de su cuerpo puede estar guardada alguna memoria de algunos sentimientos de alguna manera adormecidos, ¿no? Porque se me duerme esa parte, heridas también que pueden llegar a provenir del transgeneracional, del árbol genealógico, de nuestros ancestros, y cosas que evidentemente es mejor no recordar, ¿no? El sentido biológico que tiene en este caso el adormecimiento es no mover ese órgano que está afectado. Recordemos que para realizar la lectura, como siempre digo, en este caso en la psicosomática, tendríamos que ver hacer lectura de dos síntomas. En este caso sería el hormiguero y por otro lado los brazos. En general, como digo, los brazos pueden representar conflictos con el trabajo, no necesariamente con tu trabajo particular, por el trabajo en lo que trabajas o por lo que te pagan, sino que podemos ampliar el concepto del trabajo a las tareas que puedes estar realizando en tu casa, un proyecto o lo que fuera, ¿no? Entonces no quiero estar en contacto, no estoy pudiendo, se me adormece esa parte de mi cuerpo. Cuando hay una parte adormecida del cuerpo, es mejor no tocar, no golpear, ¿no? Habitualmente cuando se nos duerme, por ejemplo, la pierna o una parte, lo que hacemos es golpear esa parte, pero en este caso lo mejor es no golpearla o acariciarla o ponerle calor. No golpear la zona porque de alguna manera podemos estar reafirmando el programa, ¿no? Es decir, cuando se te adormece el brazo, si en este caso tú, Ainhoa, golpeas el brazo, puedes estar reafirmando esa memoria que puedes tener en tu inconsciente. María también me preguntaba sobre el tema de esto es un tema recurrente que siempre sale en los consultorios o cada tanto sale, el no encontrar pareja, ya que su ilusión es formar una familia y tener hijos. Y le pregunté en el mensaje básicamente cuál era su historia personal y ella me contaba que su madre falleció cuando ella tenía 11 años y a partir de ahí se tuvo que hacer cargo de sus dos hermanos. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con no encontrar pareja o no poder tener hijos. Bien, este concepto se denomina, ya he hablado en algunas otras ocasiones o hablo en mis cursos, es un concepto que descubrió Borsomé Nagy y nos habla de la parentización o parentalización. ¿Qué es la parentización o la parentalización? Básicamente consiste que en este caso María, lo que estás haciendo o lo que has hecho inconscientemente en el momento que se murió tu madre cuando tenías 11 años es ocupar el lugar
de la madre, es decir, la niña ocupa el lugar de la madre y pasa a ser inconscientemente la pareja de su padre y la madre de sus hermanos. Esta información queda en el inconsciente de esta niña y evidentemente en su edad adulta no podrá encontrar pareja o no podrá tener hijos o no podrá formar una familia porque inconscientemente ya la tiene. Es decir, para esa niña que tomó el rol de su madre, su pareja, su padre, entonces si yo ya tengo una pareja, inconscientemente no voy a poder encontrar otra y si soy la madre de mis hermanos, evidentemente no voy a tener hijos y no voy a poder formar una familia porque ya la tengo. Esto también se puede dar en el niño, es decir, un niño que ocupa el lugar de un padre que muere o desaparece o se va, pasa a ser ese niño la pareja de su madre y el padre de sus hermanos. Por lo tanto, hace una parentalización o parentización y en su edad adulta le podrá dificultar el encontrar o pareja o establecer una relación y no tener hijos. Recordemos que la pérdida de los progenitores generan heridas, en este caso, que es una de las 5 heridas de la infancia, que es la herida del abandono, ¿no? Ese niño o esa niña genera esa herida la va a llevar por el resto de su vida y esa herida del abandono representa que en mi infancia pude tener o padres ausentes, tanto físicamente como emocionalmente. Y todo esto conlleva unos determinados comportamientos o conductas que pueden ser, por ejemplo, haciendo todo lo posible para que la otra persona no se vaya de mi vida, es decir, cuando yo soy adulto y puedo tener una pareja, si yo tengo una herida de la infancia en la cual mi padre o mi madre no estuvieron física o emocionalmente, me va a costar, por ejemplo, romper una pareja en el futuro, ya que evidentemente esa herida puede volver a abrirse. Otro tipo de comportamiento de las personas que pueden tener una herida de la infancia, que es la herida del abandono, es básicamente poder atraer problemas para atraer la atención de los demás, ¿no? Es decir, miedo a que las otras personas se vayan de mi vida, atraigo problemas para llamar la atención de los demás, y también estas personas que tienen esta herida de la infancia de abandono pueden tener mucho miedo a quedarse solas o solos. ¿Qué tal, Buro? ¿Cómo vamos? Bueno, se va sumando gente por aquí. Tania, te veo por ahí también. Recordemos que todas estas experiencias quedan ancladas en el inconsciente de la persona y quedan y se activan a nuestras espaldas independientemente que nosotros queramos o no. No somos conscientes de todo esto, buscamos a través de nuestros comportamientos y conductas responder a estas heridas evidentemente para no volver a sentirlas. ¿Qué tal, Puro? Saludos desde Brasil, de Río de Janeiro, estás ahora, mira. Un saludo a todos. Tengo un montón de amigos. Aquí en España tengo un montón de amigos de Brasil. Gilmar, un gran amigo. Fabio, los dos Fabios. Tengo 2 amigos de Fabio, con nombre Fabio brasileros. Bueno, Juanjo me pregunta sobre la ciática. La ciática, curiosamente, a mi amigo José también tuvo este domingo, tuvo un problema, estuve en su casa, tenía un problema de ciática que no se podía mover. Y estuvimos hablando de este tema, es un tema que siempre hablo de este tema, de mi experiencia que he tenido cuando llegué aquí a España, hace 22 años, aproximadamente 23, 22 años, en el cual tuve una hernia de disco, L4, L5, L5, C1, generé una ciática, la llevé durante un año, no me pude mover. Entonces, la ciática básicamente tiene que ver con la dirección que estamos tomando en nuestra vida, ¿no? Esto habíamos estado hablando con mi amigo José y le vibraba, ¿no? Decisiones sobre nuestros proyectos y las decisiones y los avances que estamos dando en nuestra vida en general, ¿no? Tiene que ver también relacionado con los miedos a la carencia, es decir, miedo a quedarme a no tener suficiente economía para afrontar el futuro, es decir, miedo a la carencia, si tendremos dinero o no. Y también podemos estar hablando de ciertas inseguridades con respecto al propio futuro, ¿no? ¿Qué más? Alejandra, sí, queda grabado. Todos los directos quedan grabados.
el directo de cada semana queda grabado, este también quedará, así que lo puedes ver en otro momento. También saludar a las personas que ven este directo en otro momento. Y como decía, en este problema lo he arrastrado yo hasta que en un momento decidí, había tomado la decisión de operarme, y curiosamente el día que tomé la decisión de operarme, a los 2 días siguientes desapareció el dolor. Literal, lo que les digo, ¿no? Esto es curioso, también lo hablaba con mi amigo José, que cuando alguien encuentra la solución al problema o conecta la experiencia, esta experiencia, esta sintomatología puede desaparecer al cabo de los días o puede desaparecer radicalmente en unas horas o un día para otro o al cabo de los días. Pero lo importante es poder conectar. A veces nos cuesta conectar ya que llevamos nosotros memorias y evidentemente llevamos memorias del transgeneracional y no todos conocen las experiencias de nuestros ancestros o lo que vivieron nuestros ancestros, y nosotros lo estamos llevando en el inconsciente colectivo del clan. Anabel me pregunta algo que había dicho o que escuchó en alguno de mis directos, en alguno de los consultorios, sobre el concepto de reparar en el transgeneracional. Vale. En el transgeneracional, cuando uno repara, cuando un individuo repara, es decir, el concepto de reparar la memoria de un miembro del clan, quiere decir que básicamente el clan lo nombró inconscientemente, o le eligió inconscientemente. El inconsciente colectivo del clan es el que va depositando las memorias y los programas en cada uno de los integrantes de los descendientes para repetir o reparar historias. Por un instinto de supervivencia del clan se van repitiendo estos programas, y quiere decir que cuando una persona está reparando ha sido elegido o elegida inconscientemente por su familia para administrar esta memoria. ¿Qué es lo que vamos a reparar? Básicamente podemos reparar lo que reparamos es un drama. No reparamos las cosas positivas. Podemos estar repitiendo también cosas positivas, pero no solemos reparar las cosas positivas. Reparamos básicamente repetimos o reparamos las cosas negativas o una injusticia. ¿Y cómo podemos reparar? Podemos reparar de 1000 maneras. Podemos reparar con el oficio, ya lo expliqué en muchas oportunidades. Es decir, una persona que termina haciendo un oficio o una carrera o un determinado trabajo a pesar de que no quería hacer ese trabajo, sin embargo termina en ese trabajo y después no le gusta, lo hace a desgano. ¿Por qué? De repente termina haciendo pediatría o termina siendo trabajador o trabajadora social, y curiosamente vemos en su árbol genealógico que hay niños que no han podido tener o una asistencia médica, o niños que han quedado huérfanos en el caso de las trabajadoras sociales. Por lo tanto, se repara a través, en este caso, del oficio. Con las alianzas también se podría reparar, es decir, supongamos que yo soy doble de un bisabuelo que se le murió mi bisabuela a muy temprana edad. Yo cargo con la memoria del bisabuelo y trato de reparar el drama del bisabuelo, tratando de traer a mi vida una pareja que represente esa bisabuela a través de la elijo porque tiene el mismo nombre que la bisabuela o porque coinciden en las fechas, en la metodología de lo que es el transgeneracional, su fecha de nacimiento con mi fecha de nacimiento o de concepción. También una enfermedad, podemos reparar a través de una enfermedad. Supongamos que hay personas que han tenido mucha carencia, pasado mucha hambruna. Yo puedo desarrollar un sobrepeso o grasa en mi cuerpo para mantener de alguna manera el hígado o la grasa son reservas. Entonces puedo estar reparando alguna carencia porque murieron de hambre mis ancestros, y yo inconscientemente al final, aunque coma poco o haga 1000 dietas, al final siempre puedo estar obeso o con sobrepeso. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso es multifactorial, es decir, pueden ser por múltiples factores. Yo estoy poniendo ejemplos que muchas veces nos pueden llegar a vibrar. También puede ser reparar a través de un trastorno obsesivo compulsivo, un síndrome de Diógenes, es decir, alguien de mis ancestros que no pudo retener algo, no pudo retener una fortuna, no pudo retener una persona, y yo puedo heredar esa memoria y desarrollar un síndrome de Diógenes. O puedo reparar a través de tener hijos porque alguien sufrió por no tenerlos, o viceversa, no poder tenerlos porque alguien sufrió
por tenerlo. Por lo tanto, la reparación se puede dar de mil maneras. Recordemos que siempre en la reparación se habla de una fidelidad al clan y existe esa fuerza inconsciente que nos llevará a tratar de arreglar esta situación de mis ancestros y siempre a nuestras espaldas, Anabel. Para que lo podamos entender mejor, el concepto de reparación para aquellas personas que no están habituadas al concepto del transgeneracional. El otro día veíamos en estos días, ¿no? El que retornaban las personas desplazadas de la franja de Gaza. Aquí se puede dar en los futuros descendientes de todas esas personas que los hicieron salir de sus hogares o de desplazarnos en sus hogares, los descendientes pueden heredar esta memoria o este conflicto, este drama, y eventualmente estas personas que heredan esta memoria tienen necesidad de moverse y no poderse quedar en el lugar donde viven. Esto sería la repetición del programa, es decir, yo supongamos que soy un nieto de un desplazado de la Franja de Gaza que se dio ahora, y entonces llevo esa memoria de repetición y entonces necesito desplazarme del lugar de donde estoy. Tengo una necesidad de desplazarme, no me digas por qué, pero surge en mí, porque es inconsciente. Entonces, a pesar de que la persona no tenga ningún impedimento por quedarse, simplemente está repitiendo la memoria. Por otro lado, cuando hablamos de la reparación, no pudiendo salir de donde está, es decir, yo heredo esa memoria de ese ancestro que tuvo que moverse de la Franja de Gaza y no puedo salir de donde estoy, es decir, estoy viviendo en un lugar y a pesar de que no tenga ningún impedimento para poder desplazarme, ni sea físico, ni sea económico o lo que pueda, a pesar de poder viajar sin problemas y no tener ningún problema para ir hacia otros lugares, dicha memoria de reparación me dice que no me mueva de ahí, ya que hay personas que sufrieron por haber tenido que moverse. Entonces será este impulso inconsciente, como hemos dicho. No sé si se entiende. O ser chef, dice Maylin. El chef, recordemos que, por ejemplo, la cocina o la hostelería, como se dice aquí en España, restaurantes, la cocina, repara la unión de la familia. Es decir, cuando hay familias separadas, de alguna manera, la idea inconsciente de una persona que cocina es juntar, cuando se cocinaba, está en el inconsciente colectivo, juntábamos a toda la familia, ¿no? Entonces, una persona que termina desarrollando, poniendo un restaurante o cocinando, tiene que ver con esa unión familiar. Me ponías acá apuro, podemos hablar de los dientes, muelas, encías. Bueno, a ver, los dientes, hay un Dreyer, creo que se llama, un francés, que creo que lo comenté en más de una oportunidad, habla de la descodificación dental, es decir, que cada diente, por ejemplo, estos de aquí representan los padres, el derecho representa al padre, creo, y el izquierdo la madre, no recuerdo bien. Por ejemplo, cuando hay personas que tienen los dientes aquí separados, pueden estar hablando de separación de los padres, ya sea de sus propios padres o de los abuelos. Los dientes son la posibilidad que yo tengo o que nosotros tenemos como seres humanos para comer, para lo que denominamos en psicosomática o en la biodescodificación atrapar el pedazo, ¿no? Es decir, de alguna manera comer, alimentarnos, morder, defendernos. En el caso del bruxismo, el bruxismo puede ser rabia acumulada y también tiene que ver con el síndrome del yaciente. Tiene que ver con varios posibles resentires, puro. Tiene que ver podría ser rabia de la persona, entonces yo aprieto los dientes porque estoy rabioso. Puede tener temas de secretos de familia, entonces aprieto los dientes para que no salgan. Y está relacionado al síndrome yaciente. No me voy a explicar ahora el síndrome yaciente, lo he explicado en otras oportunidades, pero el yaciente es un hijo reemplazo, es decir, personas que han tenido abortos antes, o sea, yo nazco y tengo un aborto antes de que yo naciera, y entonces cargo con ese aborto, o estoy representando a alguien del clan. Entonces el bruxismo podría ir por ahí puro. ¿Qué más? Bueno, en esto que estaba hablando de la reparación, ¿no? Las memorias y programas que heredamos, muchas veces no tenemos idea de todo lo que heredamos de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, siempre lo digo, ¿no? Y cada vez estoy más convencido cuando paso la consulta,
todas esas memorias que están en el inconsciente colectivo del clan es algo que me parece realmente asombroso y que no tenemos ni idea lo fuerte que están arraigados en nuestra mente y que nos llevan a determinados comportamientos o conductas o inclusive enfermedades, y toda esa historia está en nuestra psique. A ver, voy a... Cris, me hablas de TDAH o síndrome, el trastornos de atención, ¿no? El déficit de atención. También están relacionados, por lo general, tienes que preguntarte si tienes un hijo o una hija que tiene TDAH, o si tú tienes TDAH, hiperactividad. Tienes que ver esto también relacionado al síndrome del yaciente, es decir, preguntarte si antes de ti o antes de, si me estás preguntando por tu hijo o por tu hija, si antes de tu hijo o tu hija tuviste tú abortos, o si me estás preguntando por ti, si hubieron abortos antes de ti o alguien que haya fallecido en el clan a temprana edad. Esa persona puede estar sustituyendo a ese fallecido. ¿Qué es lo que conlleva? ¿Por qué tengo hiperactividad? Porque de alguna manera en mi inconsciente, entre comillas, y esto hay que sacarlo de contexto para que no se malinterprete, es como que tengo el muerto a ese al cual estoy representando. Ese aborto que no nació y yo represento, o soy sustituto de ese aborto, o soy sustituto de un ancestro. El yaciente puede ser yaciente horizontal, es decir, cuando yo sustituyo a un aborto anterior a mí, o un yaciente vertical, es decir, cuando sustituyo a alguien de mi clan que ha fallecido a temprana edad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Sería a nivel psíquico una defusión de esa persona que lleva esa memoria, ¿no? Es decir, es como que son dos. De hecho, siempre paso en los cursos de psicosomática un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron a Salvador Dalí. Salvador Dalí tuvo un hermano que también sus padres le pusieron Salvador, que falleció creo a los 5 años, y nació el Salvador Dalí que todos conocemos, y sus padres le pusieron también Salvador. Y él cuenta en una entrevista en blanco y negro que de alguna manera él sentía que tenía amarrado a su hermano a su cuerpo y a su alma, dice en la entrevista, ¿no? Y que de alguna manera esa locura que él desarrolló durante todo durante el tiempo que vivió, era para desmarcarse de alguna forma de su hermano fallecido. Era como decirle a sus padres que yo no soy ese que falleció. Entonces él dice que tuvo que perpetrar un montón de actos excéntricos para expresarle a sus padres y hacia sí mismo que él no era el muerto, sino que él era el que estaba vivo. ¿Qué más tenemos por acá? Cefaleas. Meluca. Bueno, las cefaleas. Es decir, recordemos que cada órgano, al final, tenemos que ver cuál es la función. Es decir, ¿qué hago con mi cerebro? Mi cerebro lo que hago es, bueno, no todo, pero lo que hacemos habitualmente es pensar, razonar. El cerebro, ya he hablado de los tres cerebros que nosotros tenemos: el cerebro reptiliano, el cerebro límbico o emocional o el mamífero, y el cerebro, el córtex, que a su vez está el neocórtex. Recuerda que las cefaleas es algo, te tienes que preguntar desde cuándo las tienes, y es algo que le estás dando mucho a la cabeza. Es un tema que tal vez no resolviste en aquel momento, y las cefaleas tienen que ver, de alguna manera, las neuronas tienen que generar más sinapsis neuronales para poder resolver un tema que en realidad todavía lo tengo en mi inconsciente, y entonces genero más sinapsis, y esas sinapsis generan esas cefaleas o esas jaquecas que estás diciendo. Vale, ¿qué más decimos aquí? Atención de los niños. Te resonó el tema de la ira, puro bien. Entonces, bueno, si tienes algún tema de ira, lo que puedes hacer es se me activaron los enojos, disgustos, impotencias con algunas declaraciones que escuché de ciertas personas hace unos días en relación a la homosexualidad, y me desperté mordiendo tenso enseguida. Vale, exacto. Entonces aquí, básicamente, lo que tienes que hacer, lo que le recomiendo a las personas, es sacar ese resentir. Te vas al medio del monte, te pones en esa situación y golpeas algo. Si golpeas un árbol, le pides perdón al árbol, lo utilizas o sacas esa ira y esa historia, y curiosamente la sintomatología desaparece.
Elena me pregunta por la basia. Este síntoma no lo conocía, la basia no conocía este nombre. Recordemos que hay miles de sintomatologías y enfermedades y no las conozco, no las conozco todas. A veces la gente me pregunta como si las conociera absolutamente todas. Pero la basia, me gusta que me pregunten temas nuevos, ya que esto me permite documentarme un poco más. No conozco todas, como digo, pero me permite ir aprendiendo más sobre determinados síntomas que no conozco. Básicamente la basia se define como la capacidad de poder, la incapacidad de caminar normalmente o de poder mantenernos en pie sin que exista un trastorno muscular. Por lo general la basia se relaciona a temas o a enfermedades neurológicas, ¿no? Aquí, evidentemente, si yo no puedo, la incapacidad de caminar normalmente o no me puedo mantenerme el pie, aquí podemos estar hablando también, la función que tienen las piernas es de moverme. Entonces aquí podríamos estar hablando de conflictos para poder avanzar en nuestra vida y la basia puede tener sentimientos de culpa o de miedo con respecto a ese movimiento, ¿no? A la persona se le pueden presentar dudas en los movimientos que está haciendo en su propia vida, al igual que la asiática, ¿no? Pero en este caso puede tener miedo a realizarlos o siente esa culpa por estar moviéndose en una determinada dirección que no quiere. Recordemos que no está en esa coherencia entre lo que está pensando, lo que está sintiendo y la forma en la que está actuando. Este síntoma también lo podemos conectar básicamente con lo que acabo de explicar en el tema de la reparación de esos desplazados de Gaza, es decir, que una persona podría desarrollar una basia, es decir, esta incapacidad para poder caminar porque está tratando de reparar una memoria de un ancestro que tuvo que desplazarse en Gaza y como sufrió mucho, sufrió un drama por tener que desplazarse, entonces deposita esta memoria o este drama en una siguiente generación y lo que sucederá es que esta persona podría tener esto que estoy comentando, una basia debido a que está tratando de reparar ese dolor de tener que haberse desplazado. Evidentemente es una sintomatología que el descendiente no la querrá tener, puede no tener ni idea de dónde viene, evidentemente de un punto de vista clínico o desde la medicina convencional le darán una respuesta, pero esto podría obedecer a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que verlo de mil maneras. Recordemos que cuando nuestra mente, como decía anteriormente, conecta con el síntoma físico, con la causa emocional que lo generó, la recuperación puede ser muy rápida y esto lo he experimentado yo en carne propia y se puede hacer una curación inmediata, ¿no? Se han hablado de curaciones espontáneas en muchos casos. El problema es conectar esos acontecimientos que, como hemos dicho, en muchos casos pueden venir del transgeneracional y la persona no tiene idea de cómo han vivido los ancestros o cuáles son esas experiencias que han vivido los ancestros. Inclusive hay personas que no pueden ni siquiera armar el árbol genealógico, pero sin embargo están, a pesar de que no hayamos conocido a estas personas, estas memorias se trasladan o se heredan hasta en 4 generaciones. El otro día, este fin de semana, mi hija está estudiando en Coruña ahora arquitectura y hablaba con ella, ¿no? Tiene 18 años y le contaba en profundidad todo esto de cómo funciona, ¿no? Esta sintomatología, estos síntomas físicos, psíquicos y comportamentales, como digo siempre, y flipaba, ¿no? Porque también le contaba cosas acerca de mi vida personal y de temas de la familia. ¿Qué más? Bien. Carmen, trastornos límites de la personalidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con la psique, ¿no? El trastorno límite, la bipolaridad, la esquizofrenia, también los podemos estar asociando al síndrome yaciente, entre otros casos. Recordemos que cada sintomatología puede tener diferentes resentires. Límite de la personalidad, como puedo estar heredando un síndrome yaciente, puedo tener esa doble personalidad, es decir, mi personalidad propia y la personalidad de la persona la cual estoy representando del clan. Entonces somos 2, puedo tener ese límite o ese trastorno de límite
de la personalidad, una bipolaridad, una esquizofrenia, etcétera, etcétera. También me preguntaban qué técnicas utilizo. Bueno, básicamente las técnicas que utilizo para trabajar todos estos aspectos, es decir, trabajo con lo que es la base del coaching, diagnostico con psicosomática clínica y transgeneracional, y lo que trabajo son con las técnicas de PNL o de programación neurolingüística para poder cambiar la mente o reprogramar la mente, ¿no? Ya que, como he explicado en muchas oportunidades, el síntoma proviene de nuestras creencias, tanto propias o heredadas, y que este software no se ajusta con los acontecimientos y experiencias que estamos viviendo en nuestra vida, cosa que nos lleva a ese estrés y por consiguiente nos lleva a enfermar. Como explico en mi libro, La magia que habita en ti, al final tenemos que tomar estas experiencias como aprendizaje de vida, aceptarlas como la vida misma y entender que estas experiencias han sido traídas por nosotros y por nosotras mismas para poder mejorar. Bueno, ya he respondido una ronda de preguntas. La importancia de tomar conciencia, sí. Al final también decimos en psicosomática que enfermamos inconscientemente y sanamos tomando conciencia de qué es lo que ha pasado. Una vez que yo llevo a la conciencia, ya es la resolución prácticamente del 50% del conflicto, y después tal vez me tocará trabajarlo con algunas dinámicas psicocorporales, de programación lingüística, o la dinámica que más se ajuste a ti. Jorge, ¿cómo aprovechar una vez acontecida la reparación y la toma de conciencia? ¿Cómo aprovecharla mejor? A ver, una vez que nosotros tomamos conciencia de la reparación, por ejemplo, si estamos reparando a través de una profesión, no es necesario que tengas que dejar tu profesión. Lo he explicado en muchas oportunidades, que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos reparando a través de nuestra profesión, lo que nos afecta es principalmente el dinero, porque de alguna manera para mi inconsciente, mis pacientes o mis clientes podrían representar a mis ancestros a los cuales estoy reparando. Entonces, por lo tanto, no puedo estar cobrándole a mi familia. El inconsciente, recordemos que es simbólico o metafórico, por lo tanto, mis pacientes, mis clientes o mis alumnos o lo que fuera, representan a esos ancestros, y por lo tanto yo puedo ganar con mi profesión, pero ese dinero se me va a ir. Entonces es importante entender este concepto, que muchas veces nos damos cuenta del concepto de reparación del tema porque no estamos ganando dinero. ¿Cuál es la idea? Como digo, no significa tener que dejar tu trabajo, sino que una vez que tomamos conciencia de esto, podemos hacer un acto simbólico con respecto a nuestros ancestros, desde una carta o ir al cementerio y decir, miren, querida familia, he tomado conciencia que estaba repitiendo o reparando a través de mi profesión vuestros problemas, que he heredado vuestros problemas a través de las memorias del inconsciente del clan, por estas fidelidades familiares inconscientes, y a partir de hoy, en plena conciencia, como persona adulta, decido dejar de reparar esta historia y empiezo a vivir mi propia vida por derecho de ley, ¿no? Accedo a esa soberanía de vida. Bueno, gente, no mucho más. Dije que lo iba a hacer en media hora y vuelvo a caer en los 40 minutos. Este directo queda grabado con todo el tema del consultorio. Recordemos que en marzo comenzamos el Practitioner Coach en programación neurolingüística en Galicia, presencial. Tienen la información en jorgerialcoach.com. Un fuerte abrazo, Puro. Me encantó por saludarte. Gracias a todas las personas que están ahí ahora en este momento, o las personas que van a ver este directo más tarde o en otro momento. Así que les mando un fuerte abrazo de paz profunda. Chau, chau.